Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal? Espero que se conecten algunas personas más para comenzar. Y bueno, vamos a hacer todo este repaso interesantísimo sobre el origen y bueno, el retrato histórico de lo que es, pues, a este personaje que llaman Dios, el origen del Evangelio y el Nuevo Testamento. Y vamos a mirar un poco también algunas cosas interesantes sobre el origen de la Biblia y todas esas cuestiones. Lo vamos a ver, por supuesto, ver desde un punto de vista científico y completamente histórico. No vamos a hablar absolutamente nada que tenga que ver con cosas que no son racionales o comprobables, como lo son la fe y las creencias sin fundamento. Les conseguí aquí varias cosas interesantes que van a poder ver y contrastar. Y normalmente una persona que está viendo esto de principio a fin y que lo logra entender y asimilar correctamente y que luego lo estudie por su cuenta, por supuesto, porque todo lo que yo les voy a decir aquí tienen que ustedes estudiarlo más a fondo, porque bueno, es un tema que da para muchísimo. Todo esto les va a, bueno, yo creo que ayudar a profundizar en el conocimiento histórico de todo lo que rodea la creación del Evangelio, del Viejo, del Nuevo Testamento y de este personaje ficticio que llaman Jesús de Nazaret. Ahora, vamos a empezar primero. Sí, lo voy a dejar grabado, pero por 24 horas solamente, porque ahora ya no se graba la historia como se grababa antes, sino que ahora se graba con una vaina de Instagram TV y no me gusta. Y de hecho no consigo yo otra plataforma donde se puedan hacer los en vivos mejor que aquí. No lo sé, es un poquito fastidioso el Instagram, para ser honesto. Pero bueno, vamos a empezar. Si no tienen cómo concentrarse en esto, es mejor que lo vean después, porque va a ser una hora de información histórica que es muy precisa y bastante complicada si no la están siguiendo desde el principio, o si no la están siguiendo desde un momento que sea relativamente puntual para poderla digerir como tiene que ser. Entonces van a estar perdidos y bueno, no van a entender. Al final vamos a hacer unas preguntas. De hecho, me pueden llamar si quieren, para que, bueno, podemos discutir. Si hay alguna pregunta muy importante, pues la pueden dejar aquí y podemos ir hablando, pues, sobre las dudas y las interrogantes. Ahora, empezando con la gran pregunta, y es: ¿de dónde viene el Nuevo Testamento? ¿De dónde viene Jesús, el personaje ficticio de Jesús de Nazaret? ¿De dónde viene? Bueno, la pregunta de dónde viene el Viejo Testamento es todavía mucho más difícil de responder, porque mientras más atrás nos vamos, cronológicamente hablando, la cosa se va poniendo cada vez más enrevesada y críptica. Entonces, al ser tan críptico, ya perdemos la referencia y nos desviamos de lo que es objetivo. Entonces, vamos a empezar primero como contando un cuento, pero tenemos que contarlo para atrás. Lo primero que hay que entender, y que aunque parezca muy sencillo, no siempre se toma como se tiene que tomar, es en qué año estamos. Estamos en el año 2020, después de Cristo. Ahora, el después de Cristo, eso yo lo he explicado alguna vez, el después de Cristo no se tomó hasta la Edad Media. Es decir, antes de la Edad Media no se decía después de Cristo. Antes de la Edad Media se utilizaba otro calendario, un calendario que se llamaba el calendario juliano, que estaba basado, pues, en los solsticios del Imperio Romano. Entonces, los cristianos de la Edad Media se reunieron y dijeron que, según sus cálculos, unos cálculos que son muy arbitrarios y que están basados casi exclusivamente en cálculos de la Biblia, entonces llegaron a la conclusión de que el año cero es donde hoy en día se atribuye ese nacimiento, pues, de este personaje ficticio que es Jesús de Nazaret. Entonces, anterior
a la Edad Media, estamos hablando desde el siglo VII hasta el descubrimiento de América a finales del siglo XV, hasta esa fecha, no se utilizaba el calendario de hoy, que es el calendario gregoriano. Se utilizaba el calendario juliano. Y el calendario juliano es muy distinto y no tiene nada que ver con antes y después de Cristo. Muy importante eso tener en cuenta. Ahora, ¿por qué? Porque me dicen, no, pero ¿por qué entonces dividió la historia en antes y después de Cristo? Eso no lo dividió ningún personaje que fuese Jesús o no Jesús. Eso fue en la Edad Media, un concilio de gente se reunió y dijeron, vamos a cambiar el calendario. ¿Por qué? Porque el calendario juliano tenía problemas. Había meses que no calzaban bien. Entonces había años que duraban 11 meses, y había años que duraban 12 meses, y había años que duraban 10 meses. Entonces dijeron, esto es un desastre, vamos a hacer un calendario, ponemos el año 0, donde nosotros creemos que nació el tal llamado Jesús, y desde ese momento podemos contar puros años de 12 meses, que siguen sin ser perfectos. Ya muy bien sabrán que cada 4 años tenemos una cosa que se llama un calendario, un año bisiesto, al que le agregamos un día al mes de febrero, porque no hemos encontrado un calendario que sea lo suficientemente perfecto con la rotación de la Tierra alrededor del Sol para que nos dé exactamente como tendría que ser, lo más preciso. Mira, vamos a ver, que bobo eres una cosa que no creas en Dios y en Jesús, pero otra es que le digas que es ficticio. Bueno, a ver, Víctor, precisamente tienes que escucharlo porque estás hablando una cosa que se llama argumento ad ignorantiam, es decir, estás rebatiendo simplemente porque no encaja con la creencia que tú tienes. Ahora bien, volviendo al tema central y objetivo, y existió un personaje mágico, que es el personaje mágico del Nuevo Testamento, y luego está el personaje histórico. Ahora, existió realmente el personaje histórico que llamamos Jesús de Nazaret, eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Existe el personaje mágico de Jesús? Muy probablemente no, eso también lo vamos a estudiar hoy. Ahora, lo primero que tenemos que ver es lo que dijimos, hacer una cronología para atrás. Y como estamos en el 2020, vamos a volver en el tiempo y vamos a regresar más o menos al año 0. Ahora, el año 0 es un año que no existe. Fue el año 1 y luego está el año -1. Vamos a tomar de referencia, por ejemplo, una historia que es muy conocida, que es la historia de el diluvio universal, es decir, el arca de Noé. Para empezar, dos aclaratorias que son hechos. No es mi opinión, es la opinión de los especialistas y es la conclusión a la que se ha llegado después de todos los estudios bíblicos canónicos y no canónicos del Viejo y el Nuevo Testamento. Y es que, número 1, no se sabe quién escribió el Viejo Testamento. Se le atribuye a Moisés y la existencia de Moisés está muy lejos de ser comprobada. No se sabe quién escribió el Nuevo Testamento. Número 2, no sabemos quién escribió el Nuevo Testamento. Es decir, los evangelios, los que son atribuidos de manera, ¿cómo se llama esto? De manera tradicional a Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Esos son etiquetas. Estas personas no sabemos si realmente existieron. No sabemos quién escribió el evangelio. Lo que pues sabemos es que existen unos textos, que ahora vamos a hablar de eso, que no tienen ningún origen probado históricamente. Ahora, vamos a irnos a... felicitaciones, muchas gracias, Amparo. Vamos a volver a la historia del diluvio. La historia del diluvio universal está en el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? El Pentateuco es el libro de los judíos, que es básicamente pues, los 5 o 6 primeros episodios de lo que es el Viejo Testamento, lo que pusieron en la Biblia como el Viejo Testamento. Ese es el Pentateuco. Ahora, en el Pentateuco se habla del diluvio universal. Ustedes conocen la historia del Arca de Noé. Yo me imagino que aquí todo el mundo conoce el Arca de Noé. La historia del Arca de Noé no es original de la Biblia ni del Pentateuco. De hecho, la primera historia del Arca de Noé, que no era de un personaje llamado Noé, sino Gilgamesh, nació muchísimo tiempo antes. Ahora, se calcula
más o menos. Los especialistas calculan que el Viejo Testamento se escribió alrededor del año menos 600. Ahora estamos en el 2020, hay que volver al año 1 y a eso restarle 600 años. Es decir, hace 2620 años aproximadamente. Esa es la fecha del Viejo Testamento. Ahora, el cuento... Sí, exactamente. Los historiadores no mencionan a ningún Jesús, pero independientemente de eso, ahora vamos a llegar a ese tema. La historia de Noé fue copiada casi palabra por palabra de la historia babilónica de Gilgamesh. La historia de Gilgamesh dice que, bueno, Gilgamesh tuvo que hacer un arca que fue hecha por solicitada por los cielos, de meter a una pareja de animales en el arca, y bueno, toda la misma historia porque venía un diluvio. Bueno, esa misma historia, pero es que casi palabra por palabra de la cultura babilónica del segundo milenio antes de Cristo, es decir, del 2000 antes de Cristo, es decir, hace 4000 años, se transportó y se copió en el Viejo Testamento. Pero no estamos aquí para discutir sobre el Viejo Testamento. En el año 0, no, ni siquiera el año 0, vamos a ir un poquito más atrás. Es el momento en el que está un señor que todos aquí ustedes conocen, que se llama Alejandro Magno. Alejandro Magno es, sin duda, el conquistador más exitoso de toda la historia de la Tierra. El imperio de Alejandro Magno llegaba desde Portugal hasta la India. Ahora, muy interesante, una cosa que hay que ver de Alejandro Magno. Ustedes me imagino que están familiarizados con una cosa que se llama la estrella argeada. La estrella argeada es el símbolo, pues, helenístico por excelencia. El símbolo de los griegos o de los macedonios, que fueron, pues, el estandarte de la conquista del imperio de Alejandro Magno. Miren, lo quiero que lo vean. La estrella argeada se ve así. Esta es la estrella argeada. Era el estandarte de Alejandro Magno. Ahora, ¿qué pasa? Que el señor Alejandro Magno llegó a ser tan poderoso que ya sobrepasó el nivel de emperador, ¿no? De rey, y se endiosó, se glorificó, pasó a ser divino. Es decir, la gente, él mismo, al parecer un poco megalómano, pero pasó a ser, pues, un personaje que tocaba más la divinidad, un poco como los faraones de Egipto anteriormente. Entonces, la estrella argeada era el símbolo del dios Alejandro Magno, cuando aún estaba vivo, y se le empezó a retratar con la estrella argeada detrás de la cabeza. Era muy común, de hecho, quiero que vean una imagen, ver a Alejandro Magno. Aquí tienen lo que se encontró en la piedra. Esto es una estrella argeada helenística del tiempo de Alejandro, pues encontrada por arqueólogos. Así es como podemos, ¿no? Hacer la comparación. Se empezó a colocar a Alejandro de esta forma, es decir, su figura, pues, con la estrella argeada helenística detrás de la cabeza. Ahora, muy interesante ver eso porque recordemos, como dijimos antes, que Alejandro Magno conquistó desde Occidente hasta Oriente. Él llegó incluso hasta la India. Y hubo influencia muy importante de Alejandro Magno, del imperio helenístico, en la India. Tanto es así que podemos ver esta siguiente imagen que es muy interesante. A ver si la consigo. Esta de aquí empezó a retratarse al mismísimo Buda y a Krishna, pues, con la estrella argeada, ¿no? Es muy común ver aquí. Ahora, esta que está aquí no es Buda. Esta no es Buda. Buda es este bebé de aquí. Quiero que escuchen con atención la historia del año menos 600 o menos 700 del nacimiento de Buda. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se llamaba la mamá de Buda? Bueno, la mamá de Buda se llamaba Maya. ¿No le recuerda un poco a un personaje que también fue mamá de un Mesías 700 años más tarde? Maía. Bueno, pues Maía estaba caminando, se acababa de bañar
la llenaron de perfumes porque ella era una reina, ¿no? Y de repente empezó a dormir y tuvo un sueño. En este sueño sueña con una divinidad, un ángel que tenía, porque los hindúes tenía forma de elefante. Y este ángel le advierte, pues, del próximo Mesías, que es básicamente Buda, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues le inserta al Mesías por el lado derecho, por la costilla, la famosa costilla de Adán y Eva, pues le mete allí el fetico de Buda. Un tiempo después de 10 lunas, dicen allí, nace desde su costado derecho, desde su costilla, Buda mismo. Ahora, es muy evidente la similitud que esto tiene no solamente con el personaje ficticio de Jesús, sino también con la historia de Adán y de Eva, que todos conocen muy bien. Estos son 700 años antes de del supuesto nacimiento de ningún Jesús. Estamos hablando de más o menos los años en los que se escribió el Viejo Testamento. Entonces, volviendo a Alejandro Magno, porque estas representaciones que acabamos de ver ahora de Buda con la estrella helenística en la cabeza, esto es de muchísimo tiempo después, ya cuando Alejandro Magno había tocado la India. Aquí pueden ver a las mujeres con las ropas de la India, y bueno, aquí está la estrella argeda en la cabeza de todos los que son considerados santos. De este lado están pues los dioses, de este lado están la reina y el propio Buda que está allí. Ahora, muy curioso, que entre el primer milenio y el segundo milenio antes de Cristo, es decir, hace 4000 años, había una religión en Persia que muchos conocerán, otros no conocerán. Es pues el dios Zoroastro. Zoroastro era el dios principal, y de hecho lo sigue siendo, de los persas, ¿no? ¿Cómo se ve Zoroastro? Yo quiero que lo vean y que ustedes me digan qué opinan en los comentarios. Es muy importante que lo vean. Zoroastro, hace 4000 años. ¿A quién les recuerda? Muy curioso. Zoroastro tenía 3 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. ¿No les parece muy extraño? ¿No les parece que es una coincidencia extremadamente grande? Pero no solamente eso. El símbolo de los persas, bueno, y esto también es un símbolo babilónico, ¿no? Aquí, la paloma babilónica. Oye, ¿a quién se le parece, no? Muy raro. Qué curioso que 2000 años antes del nacimiento del supuesto Jesús hay un tipo que es exactamente igual. Pero vamos a compararlo. Miren, este es Zoroastro y esto es una representación moderna de Jesús. Entonces me van a decir ustedes que esto está copiado, evidentemente, palabra por palabra. Esto está copiado palabra por palabra. Hay que ser un poco terco para no darse cuenta de que... Pero, ¿saben qué es lo más curioso? Que esto ni siquiera es importante. Ni siquiera es importante hacer esta comparación, porque a pesar de que la evidencia de la comparación, a pesar de que la copia es evidente y de que Zoroastro es... la copia es el molde para la copia de que después sería Jesús en la Edad Media, porque no lo dibujaban de esa forma antes, porque estaba el periodo paleocristiano, cuando era mucho más antiguo. Históricamente hablando, esto no nos dice demasiado. Tenemos que hablar de algo que sea más objetivo, porque estos son comparaciones que, a pesar de todo, no son totalmente objetivas. Tenemos que movernos ahora. Sí, exacto. Es un chiste de me prestas la tarea, sí, pero no lo hagas igual. Bueno, o sea, no se copiaron. Pero bueno, vamos a ir más hacia la copia de verdad. Vamos a ver las copias de verdad. Y vamos a pensarlo lógicamente para que vean que los evangelios y la creación de este personaje que fue Jesús de Nazaret, que es totalmente ficticio, es inventado. O bueno, no podemos asumir que realmente fue inventado, pero, coño, tenemos que sacar todas nuestras propias conclusiones, ¿no? O sea, que es más posible un tipo que caminó sobre el agua o que se hayan copiado. Bueno, volviendo a la historia, recuérdense que estábamos con el señor Alejandro Magno. El señor Alejandro Magno se muere
antes del año cero. 200 y pico años antes del año cero. ¿Qué pasa? Que el señor Alejandro Magno tenía demasiadísimo poder. Una cosa muy importante, perdonen, que me salté sin querer. Recuerden esta figura de Alejandro Magno, arqueológica muy bella que tenemos aquí, con su estrella divina detrás de la cabeza. Bueno, la vimos ya también representada aquí en el señor Buda. Aquí, la misma estrella Helena detrás de la cabeza. Y todavía mejor, o sea, la guinda de la torta. ¿Quién es este? ¿De dónde salió este símbolo de aquí atrás? Coño. O sea, es evidente que es una copia. Esto es una estrella esto es una estrella helenística del periodo de Alejandro Magno. Coño, qué casualidad que desde él... Porque esa es la primera interrogante del asunto. Anterior al señor Alejandro Magno, anterior a él, no hay referencias de dioses, ni de deidades, ni de profetas con la estrella detrás de la cara para representar su divinidad. Desde el momento en el que le ponen la estrella Helena a Alejandro Magno en la cabeza, entonces todos los dioses de alrededor empiezan a aparecer con lo mismo. Siglos después, por supuesto. ¿Es copia? Hay que ver. Tenemos que referirnos a la historia. Entonces, ¿qué pasa? Se muere el señor Alejandro Magno, así unos cuantos siglos antes de Cristo. Y sí, esa era, por supuesto, Mina, era la representación del sol, pero para los helenos. Los helenos son los griegos, el imperio griego. Pero para Jesús de Nazaret no tiene nada que ver con el imperio griego. Sí, exacto, sí. Entonces, ¿qué pasa? Se muere el señor Alejandro Magno. Y eso se vuelve un desmadre. Es como cuando se murió Chávez. O sea, se murió Chávez, verga. Ahora ¿a quién le vamos a repartir esta torta? Se murió Tito en los Balcanes. Ahora ¿a quién le vamos a repartir esta torta? Podemos de hecho tomar el ejemplo de los Balcanes como una buena referencia hacia lo que pasó cuando se murió el señor Alejandro Magno. Si ustedes, muchos se recordarán, por los años 90, se muere el señor Tito. ¿Y qué pasó? Todo el mundo se fue a su casa tranquilo y ya no hay dictadores. No, todas las cabecillas empezaron un rolitranco de peo y empezó algo que se llama la Guerra de los Balcanes, que ha sido una de las peores guerras más cruentas después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hubo genocidios horribles. Yo no he hecho todavía el video de Bosnia y Herzegovina, pero el sitio más largo de toda la historia, que casi 2 años, fue en el sitio de Sarajevo en los años 90 y fue realmente terrible. Pues algo así muy parecido pasó con el señor Alejandro Magno. El señor Alejandro Magno se muere y el imperio del señor Alejandro Magno no era tan chiquito como los Balcanes, llegaba desde Portugal hasta la India, entonces ya se puede imaginar. De hecho, Alejandro Magno decía que ya no encontraba ya más que conquistar, porque ya lo tenía todo, él era emperador de toda vaina. Entonces, claro, se muere él y empiezan los 3 generales principales, entre ellos Ptolomeo I, a ver qué carajo se pueden agarrar, porque todo el mundo quería heredar al imperio más grande que jamás ha existido en la historia de la Tierra. Entonces, bueno, eso fue un periodo muy conflictivo, muy conflictivo. Pero ¿qué pasa? Bueno, pasan los años. Y llegamos a este tan famoso. Ahorita, Pichi. Al final vamos a hacer los videos y las preguntas. ¿Qué pasa? Pasan los años, llegamos al año llamado 1, ¿no? Cuando nace supuestamente este personaje que es Jesús. Y ¿qué pasa? Pues nos quedamos en un gran vacío. Nos quedamos en el aire. ¿Por qué? La primera cosa. No hay ninguna referencia, esto es muy importante escribirlo en rojo y subrayado. No hay ninguna referencia a ningún Jesús de Nazaret durante el tiempo de vida de ningún Jesús de Nazaret. Lo voy a repetir una vez más. Jesús, supuestamente el Jesús ficticio, que lo podemos mezclar en este caso con el Jesús histórico. El Jesús mágico, el que hace milagros, el que transforma el agua en vino, el que camina en las aguas, el que resucita, el que revive a Lázaro. Jesús ficticio no tiene registro histórico alguno. Desde el año 1 o desde el año -1 o desde el año 2, como quieran, o del año 0, si lo quieren llamar año 0, vamos a llamarlo año 0 con fines prácticos,
hasta el año 33, que fue cuando supuestamente Jesús muere crucificado, no hay ningún registro. Es muy raro. ¿Por qué? Porque los romanos tenían la manía casi psicótica de llevar un registro de todos sus prisioneros. Tenemos las pruebas arqueológicas de los registros romanos de lo que pasó en Palestina, de los prisioneros que pasaron en Palestina, pero no hay registro de ningún Jesús. Ya, eso es muy extraño. Pero ahora es que la historia empieza a complicarse y es a partir de este punto que si lo estás viendo no te puedes salir, y si estás llegando es el mejor momento, porque ahora los que lleguen a partir de este momento no van a entender muy bien qué pasa. No hay registro histórico alguno, no hay nada que hable de ningún cristianismo ni de nada hasta el año 125. Estamos nosotros en el año 2020. Imagínense que aquí está Ramón contándoles esto. Y que yo me muero en el 2033, yo me muero. Y así queda. Y no es hasta sino el año 2125 cuando hay un papelito que habla de que yo existí. Y me atribuye un montón de milagros. Ahora resulta que Ramón resucitó, levantó muertos. O sea, hubo más de 100, no, hubo alrededor de 100 años, un poquito menos de 100 años, de diferencia entre la supuesta muerte de Jesús y el primer registro del Nuevo Testamento que nosotros tenemos. En ese hueco de 100 años no hay nada. Nada. Yo quiero que entiendan lo que significa nada. Es decir, no hay reliquias, no hay iglesias, no hay restos arqueológicos, no hay escritos, no hay prueba de nada, no hay tablillas, no hay excavaciones, no hay nada, absolutamente nada. Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué? Porque a los escritores del Evangelio, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se le atribuye el haber conocido a Jesús. Ustedes saben que al menos Marcos, Mateo y Juan eran parte de los apóstoles de Jesús. ¿Cómo puede ser que personas que vivieron en el siglo I, a principios del siglo I, no hayan dejado un testimonio, sino hasta el año 125? Que ya es imposible que ninguno de ellos haya podido vivir hasta el año 125. Pero ¿qué pasa? Que la cosa aquí se complica muchísimo más, porque la Biblia, el Nuevo Testamento, no es un libro simple. Es un libro, de hecho, muy complicado. Es un libro tan complicado que ni yo, ni ninguno de ustedes podría escribir. ¿Por qué? Porque está escrito de una manera filológica muy compleja. Es decir, las personas que escribieron el Nuevo Testamento eran filólogos, es decir, conocían muy bien la lengua y cómo utilizarla. Pero la cosa se pone todavía peor históricamente hablando. ¿Por qué? Piénsenlo. Vamos a imaginar ahora que el personaje histórico de Jesús existió. A Jesús se le menciona vagamente, de manera muy escueta, 2 veces. Ninguna en el momento en el que él existió, supuestamente, sino después del año 70, por un señor que se llamaba Flavio Josefo. Ahora, muy importante saber que cualquier persona llamada Flavio tenía tendencias romanas. Flavio Josefo, vivía en Alejandría. Y este problema de Jesús era en Jerusalén o en Palestina. Que ya ahí también es muy interesante ver que Palestina estaba controlada por judíos. Entonces, ya esto también explicaría mucho lo que está pasando aquí, no por árabes, sino por judíos. Lo que pasa hoy en día. Pero eso ya es otro tema. Entonces, ¿qué pasa? Que el señor Flavio Josefo escribe en las historias judías desde Alejandría. Alejandría está en Egipto, al norte, y Judea está, si ustedes ven el mapa, está hacia este lado arriba, lo que es Israel. Él escribe cosas sobre aquel hombre a quien llamaban Jesús, pero él nunca llegó a verlo. Eran supuestamente cuentos. Ahora, la autoría de estos escritos está discutida. No sabemos exactamente si lo que escribió Josefo se refería a ese hombre en particular. Pero independientemente, aunque un hombre que se llamaba Jesús realmente hubiese existido,
eso no prueba absolutamente nada sobre la divinidad de nada. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, lo más antiguo que tenemos es del año 125. Ahora, estamos hablando del idioma de Jesús. Jesús hablaba arameo. Hablaba, pues, un hebreo arcaico, ¿no? Si yo lo voy a guardar por 24 horas. Jesús hablaba un hebreo arcaico, hablaba arameo. ¿En qué idioma están escritos los papiros del Nuevo Testamento? Intenten, respóndanme. ¿En qué idioma están escritos los papiros más antiguos que tenemos, lo más viejo que tenemos del Nuevo Testamento? ¿En qué idioma está escrito? ¿En hebreo? ¿En arameo? No, está escrito en griego demótico. No, en latín. El latín apareció muchísimos siglos después. No. El Viejo Testamento está escrito en griego, no está escrito en arameo. Entonces, estamos hablando de unas personas que ellos seguían al supuesto Jesús y que escribieron unos textos que están en griego demótico, con una complejidad literal extremadamente alta. Explíquenme ustedes cómo eso puede ser posible si ninguno de nosotros aquí es capaz de hacer algo así. Mira, yo hablo español, yo hablo muy bien francés. No es por no ser humilde, pero yo hablo muy bien francés. Yo hablo muy bien inglés y yo no sería capaz de hacer un texto en castellano para poderlo traducir después al francés. Podría hacerlo, pero va a ser de manera muy escueta. O sea, tendría que... Es que una persona estudiosa de literatura francesa se daría inmediatamente cuenta que eso es un trabajo de muy poca calidad, lingüísticamente hablando. Entonces, griego demótico, es un griego muy viejo. Entonces, observen esto, muy interesante que vean esta imagen. Aquí está. Este se llama el papiro, yo ya lo he mencionado muchas veces. Se llama el papiro P52. Es un pedacito de papiro de 3 centímetros cuadrados. Es este. Este pedazo de papel es lo más antiguo que tenemos del cristianismo. Y esto data del año 125. 120, 130, con las pruebas del carbono 14 sabemos que este papel data del año 125. Esto es un pedacito muy chiquito del Evangelio de Juan. Y eso, como pueden observar, no está escrito en arameo, está escrito en griego demótico. Ahí lo pueden observar. Explíquenme ustedes cómo unos pescadores que supuestamente seguían a Jesús, que no sabían leer, que no podían permitirse comprar papiro porque el papiro era un material muy caro porque duraba mucho tiempo. ¿Cómo puede ser que esa gente que solamente hablaba y ni siquiera sabemos si sabía escribir, de hecho no sabemos si existieron ellos, cómo ellos pudieron escribir un texto tan complejo como la Biblia en griego demótico? Es totalmente imposible. Ahora les explico otra cosa interesante. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia no es un libro que puede escribir cualquier pendejo, cualquier pescador y sentarse. No, el Nuevo Testamento, los Evangelios, son libros que, como dice el grandísimo maestro en su libro Jesús el Egipcio, Yogari Pujol, que es una eminencia y que es un genio de la historia, nos explica que el Nuevo Testamento está dividido en una cosa que se llaman simetrías internas. ¿Qué son simetrías internas? Bueno, digamos que el texto, por cómo comienza, está dividido y estructurado de una forma que llega a mezclarse con la forma en cómo termina. Pero más interesante que eso, es decir, tienes que ser un filólogo experto para tú ser capaz de escribir un libro que tenga simetrías internas, que ni siquiera los mayores escritores del siglo XX pueden ser capaces de hacerlo de una manera simple o de una manera... O sea, tendría que pasar toda la vida escribiéndolo para poder hacer un libraco así chiquitico. ¿Cómo puede ser que los evangelios estén escritos en simetrías internas? Pero más interesante que eso, en el evangelio existen palabras que se llaman apax. No, es que la Biblia es dictada por Dios, ya. ¿Y por qué fue dictada en el año 125 y no fue dictada en el año 50, o en el año 33, o en el año 35? Entonces, ¿Dios tuvo que esperar 100 años para poder dictar la Biblia? No tiene sentido.
Y además, ¿cómo le va a dictar la Biblia a gente que ya murió? Si Mateo, Marcos, Lucas y Juan son del siglo I y estos papeles son del siglo II. No tiene sentido. Obviamente es una estupidez. Lo más lógico es que la Biblia, los evangelios, fueron escritos por un grupo de personas muy expertos en filología y muy expertos en lengua griega. Ahora, lo que les estaba comentando es que la Biblia, el Nuevo Testamento, contiene unas palabras llamadas apax. H-A-P-A-X, apax. Eso es una palabra que es tan rara que no sé ni siquiera se aparece en internet, vamos a buscarla. Pero ¿qué son apax? Aquí es donde se pone más interesante la cosa. Vamos a ver. Vamos a ver si aquí sale lo que es un apax. Bueno, sale un texto en alemán, igual en inglés, sí. Bueno, sí, tendrían que leerlo, pero yo se los voy a resumir para que no tengan que darse la penosa tarea de entender lo que es un apax. Un apax es una palabra única. ¿Pero qué quieres decir, Ramón? Una palabra única, ¿eso qué tiene de especial? Bueno, es una palabra que tú puedes leer en el Evangelio una vez, 2 veces quizás. Entonces son palabras apax, son palabras raras, son palabras que solamente pueden escribir personas con un nivel literario extremadamente alto. Es decir, porque en algunos textos vas a encontrar apax, pero lo más curioso, en el Evangelio se encuentran palabras y apax que únicamente se encuentran en los textos ¿de qué? Los textos de las pirámides. ¿Por qué? Porque muchísimas historias, por no decir prácticamente todas, las historias de Jesús, los poderes de Jesús y los milagros de Jesús son copias, casi siempre, palabra por palabra, de textos egipcios, de historias egipcias, como la de Sinue el egipcio, el náufrago, Setmet I, Setmet II, los papiros de las pirámides, etcétera, etcétera, etcétera. Los milagros son una copia total y absoluta. De hecho, una prueba muy buenísima que pueden ver hoy en día todavía sobre la copia que hizo el cristianismo, tanto paleocristiano como el moderno, a la cultura egipcia y griega, por definición y por defecto, es un santo que llaman San Isidro. ¿Quién es San Isidro? ¿Han escuchado San Isidro? Pónganme ahí un montón de likes si han escuchado a San Isidro. San Isidro. Todo el mundo habla de San Isidro. No, que San Isidro, que San Isidro. Bueno. ¿Qué dice? Me gusta cuando me mandas un saludo, please, cuando termines de hablar. Muy claro que sí, Pichi, un saludo. San Isidro. San Isidro quiere decir el que porta el estandarte de Isis. Isis es una diosa egipcia. San Isidro. El que porta el estandarte de Isis. Isidro, por favor. Entonces, ya se van haciendo un poco a la idea de lo que son todas estas cosas. Estas cosas se llaman arquetipos, religiosos. Son, una historia que se generó en la antigüedad y lo empezaron a copiar. Pero vamos a poner la cosa todavía más interesante, porque esto es nada más la parte más bajita. Yo no sé si nos vaya a dar tiempo de hacerlo todo, pero bueno. Estamos ahora en el año 125. Ahora, dicen que los evangelios se escribieron ¿en dónde? En Jerusalén, ¿verdad? Coño, qué de pinga los evangelios, por supuesto. O sea, ¿cómo los evangelios no se van a escribir en Jerusalén? Yo no entiendo cómo la gente no puede simplemente hablar un libro de historia y darse cuenta que decir eso es una reverenda estupidez. ¿Por qué? Porque había una cosa en el año 70 que se llamó la Guerra Romano-Judea. Los romanos reventaron Jerusalén. En Jerusalén, en el año 70, eran ruinas. Ahí no se pudo escribir ningún Nuevo Testamento, porque no quedaba absolutamente nada. El templo de Jerusalén se cayó, los romanos lo destruyeron. Entonces, allí no se pudo haber escrito ningún Nuevo Testamento. ¿Qué pasa? Ahora, muy interesante esto. Quiero que vean esta imagen. ¿Quién es este? A ver si alguien lo puede adivinar. Es muy difícil. Yo no creo que nadie lo pueda adivinar porque es raro. Y ahora van a ver la relación que tiene. ¿Ya lo vieron? Bueno. Este es el dios Serapis. Muy interesante, el dios Serapis. ¿Quién es Serapis? Bueno, el dios Serapis es lo que se llama una deidad sincrética.
¿Qué quiere decir deidad sincrética? Coño, Ramón, me suena. Es una vaina de reggaetón, es una vaina de Chávez. No. Una deidad sincrética es una mezcla. ¿Por qué? Recuerdan que antes estábamos hablando de que el señor Alejandro Magno se murió, como Tito, como Chávez, y dejó, bueno, esa vaina así en un desastre y nadie sabía qué hacer. Y entonces ahora todo el mundo está a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que el señor Ptolomeo, que era uno de los generales de Alejandro Magno, se queda en el aire siendo pues el gobernante de Egipto, que Egipto era griego porque Alejandro Magno conquistó una buena parte de Egipto, y él dice, coño de la madre, tengo un problema ahora, ¿qué mierda? ¿Qué voy a hacer? Tengo a los egipcios, que ellos adoran a sus dioses Isis, a su dios Setmet y a su dios Horus y toda esa huevona, y tengo a todos los griegos que se mudaron a Egipto hace cientos de años y ahora están viviendo los dos aquí, y estos creen es en otra huevonada, estos creen es en su Zeus y en su Heracles y en su Aquiles y en todas sus historias. ¿Cómo coño voy a hacer yo para evitar una guerra civil en este huevo? Imagínense ustedes, están ahorita 3 siglos antes de Cristo, se te acaba de morir tu Chávez, o sea, Alejandro Magno se murió ya, está. ¿Cómo coño de la madre vas a hacer para aguantarte ese pego? Ahora van a empezar a matarse los egipcios contra los griegos, que viven todos en Egipto. Dice, coño, ¿qué puedo hacer? Porque estos creen en una huevonada, como hoy unos creen en Jesús y otros creen en Alá. Bueno, que los musulmanes también creen en Alá, pero sea como sea. Entonces, ¿cómo haces para evitar ese pego? Bueno, vamos a llamar a unos expertos. Oigan esta parte. Vamos a llamar a unos expertos en filología. Y vamos a pedirles que inventen un dios que mezcle tanto a los griegos como a los egipcios. Entonces, sí, lo que pasa es que hubo, sí, Romina, lo que pasa es que hubo muchos Ptolomeos. Entonces, uno de ellos sí tenía parentesco con Cleopatra, pero también hubo muchas Cleopatras. Entonces no hay que confundir, porque hay Ptolomeo primero, segundo, tercero, cuarto, y así, ¿eh? Y Cleopatra 1, 2, 3, la famosa me parece que es la 15, algo así. Sea como sea. Entonces, Ptolomeo dice, bueno, vamos a llamar a estos expertos en filología y vamos a crear unos documentos y unos trabajos sobre un nuevo dios. Apareció un nuevo dios que es el dios que el emperador, ¿cómo se llama? Los emperadores egipcios, los faraones, el faraón, que es Ptolomeo, él cree en esa vaina. ¿Y cómo le vamos a llamar? Bueno, es un dios greco-egipcio. Serapis. Serapis es un dios para griegos y egipcios. Coño, ahora todos tenemos un dios que adorar. Claro, yo se lo estoy contando así y a ustedes les dicen, no, ahora van a tener un nuevo dios, y ustedes van a decir, no, bueno, pero tú que me das cara de huevón. Bueno. En ese tiempo ellos planearon la vaina y bueno, el dios Serapis, empezaron a aparecer estatuas, empezaron a aparecer textos. Basta con decir, mira, me encontré este texto. Este es un texto antiguo de un dios que no conocíamos, es el dueño de todo. Y entonces todos los griegos y los egipcios estaban ahí, verga, Serapis, bueno, Serapis. Bueno, ahí está el dios Serapis. Entonces, ¿qué pasó? Exactamente, Constanza. Es muy probable, yo no digo que no, es muy probable que sí haya existido un tal Jesús, pero todas las historias que se gestaron alrededor de él son mentiras, son un invento. Pero ya vamos para allá porque todavía no hemos terminado. Entonces, ¿qué pasa? Se inventaron este Serapis y ya se acabó el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan los peos muchos años después con Judea. Entonces, en Palestina empieza básicamente la guerra civil. Era lo mismo que hoy. Hace 2000 años, un poquito menos de 2000 años, los palestinos, los judíos, empezaron con una vaina que se llamaban los... no me acuerdo ahora, bueno. Sea como sea. Eran unos soldados judíos. Empezaron prácticamente unas revueltas, una guerra civil, ¿no? Para los judíos eran salvadores y patriotas, y para los romanos eran unos terroristas. Entonces, ¿qué pasó? Que los romanos dijeron, mira, este huevo, nada, yo no me lo calo, weón. O sea, tuvieron que ir a Jerusalén y escoñetarlo todo. Entonces estamos ya ahorita en el año 70. Lo que les conté de Serapis es mucho más antiguo, es cuando murió Alejandro Magno. Uy, perdón, está en la foto de Buda. Serapis es cuando se murió, aquí está. Cuando se murió Alejandro Magno hace varios siglos.
¿no? O sea, dos siglos, un poquito más de 2 siglos anterior a el supuesto nacimiento de Jesús. Ahora estamos en el año 70, los romanos destruyen el templo de Jerusalén y, bueno, nada, ahí no queda nada, ahí no se puede hacer evangelio, no se puede hacer un carajo. Entonces, bueno, pasa el tiempo, no hubo reliquias, nada, es que nada, no hay nada, no hay absolutamente nada, no hay pruebas, no hay evidencia arqueológica de ningún Jesús, de nada. Es que, y eso es una cosa muy interesante, a mí me preguntan, pero tú tienes problemas con Jesús y vaina que te... No, a mí no me interesa si existe o no, o sea, a mí no me interesa nada de eso, pero es que cualquier persona que lee historia y que la entiende se da cuenta que esto no existió, no pasó así. Al menos hasta ahora. O sea, si un día aparece una reliquia del siglo I, del año 5, del año 10, y dice, mira, aquí dice, verga, ve Jesús, que no sé qué, vaina que hizo milagro. Yo digo, verga. Bueno, hay que estudiar, es una posibilidad. Pero, por cómo se ven las cosas, no. Entonces, volvemos al papiro P52. Esto es lo más antiguo que tenemos, en griego demótico, repleto de apax, escrito con simetrías internas. Explíquenme ustedes cómo anterior al 125 no existe absolutamente nada. Buena pregunta. ¿Y si el evangelio sí existía pero se destruyó en Jerusalén? Es una posibilidad. Pero entonces, ¿cómo puede ser? Porque supuestamente Marcos después se fue a Alejandría. Ahora vamos a ver una cosa. Yo les voy a hacer una pregunta a todos ustedes, y todos ustedes aquí yo sé que son muy inteligentes y que van a llegar a una conclusión con las pistas que yo les estoy dando. Karen dice que ¿por qué dividen la historia en antes y después de Cristo? Eso ya lo expliqué al principio, Karen. A ver si alguien te responde aquí con los comentarios. Estamos ahora en el año 100... No en el año 125, porque esto ya lleva algo de tiempo. Esto no lo escribieron ese mismo año, lo habrán escrito años antes, años después. Pero estamos ahí por alrededor del año 100, después del año 70, después de la destrucción del templo de Jerusalén. Hay una ciudad que había suplantado a Atenas, porque como ustedes saben, ya con el discurso de Pericles en Atenas, pues la ciudad cayó. Ustedes saben que un poquito después de lo de Alejandro Magno, en Atenas, esos eran ciudades-estado, en lo que era Grecia, bueno, existió una cosa que se llamaron las guerras del Peloponeso. Las guerras del Peloponeso, básicamente, muy a grosso modo, enfrentaron a Atenas y a Esparta. Y empezaron ahí hasta que una plaga, una pandemia, una epidemia de la plaga, la peste, atacó a Atenas y pues los destruyó, los acabó, ¿no? Eso fue la guerra del Peloponeso. Se dice que la guerra del Peloponeso terminó con el discurso de Pericles. Pericles, ¿quién fue Pericles? Pericles, ¿quién es ese? Bueno, Pericles fue la persona que remodernizó Atenas. El Partenón de Atenas fue construido por Pericles. Entonces, es un abogado muy importante. De hecho, ustedes pueden buscar, les recomiendo que lean el discurso de Pericles en Atenas. Pero entonces, ¿qué pasa? Se cae Atenas, eso son muchos años antes del año 70, de cuando Roma destruye tal. ¿Y qué pasa con la caída de Atenas? Bueno, que hay una ciudad que toma su lugar como el lugar más importante de la antigüedad. La ciudad de Alejandría. Fundada por, ustedes lo saben, el señor general Alejandro Magno. Entonces, Alejandro Magno, pues, funda Alejandría y la convierte en la ciudad donde se meneaba el joropo. Ahí todo el mundo creía ahí baila sus salsas. Bueno, Alejandría era la mermita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando muere Alejandro Magno, bueno, desde toda la historia que ya vimos antes, hay un lugar de estudio muy importante que todos aquí conocen. ¿Cuál será el lugar de estudios más importante en donde se reunían los mejores filólogos, estudiosos, filósofos y personas más importantes de la época en Alejandría? Les voy a decir una pista. Empieza por la biblioteca. ¿Cuál puede ser? A ver si ustedes conocen un poquito de historia, van a conocer perfectamente ese sitio. Por supuesto, la biblioteca de Alejandría. La biblioteca de Alejandría fue el lugar, de hecho, la biblioteca de Alejandría era muy importante porque cualquier barco que llegara a Alejandría con libros
tenía la obligación por ley de bajarlos todos y hacer una copia y guardarla en la Biblioteca de Alejandría. Entonces, en la Biblioteca de Alejandría estaba toda la movida y ahí estaban los Ptolomeos, y los Ptolomeos fueron justamente los que hicieron la creación de este dios Serapis. Ahora estamos hablando de Ptolomeo abuelo y empezaron las dinastías de los Ptolomeos. Entonces de repente empiezan las revueltas con los judíos. ¿Qué dicen ellos? Coño, estamos en Alejandría. Alejandría está en Egipto, para los que no saben, no está en Grecia, está en Egipto. Empiezan las revueltas y dicen, bueno, pues vamos a hacer algo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con Serapis, que al abuelo le funcionó tan bien. Vamos a repetirlo. Ahora, esto no es especulativo, pero es una hipótesis bastante aproximada de lo que pudo haber pasado con el personaje que hoy llamamos Jesús. ¿Por qué? Porque después de ese momento, del año 125, cuando estaba toda lo de la Biblioteca de Alejandría y toda la historia, empiezan entonces a aparecer evangelios. Evangelios. ¿En qué ciudad de la antigüedad se pudo haber escrito un evangelio si Jerusalén estaba completamente en ruinas? Es que no hay otra. A menos que se hubiesen ido al imperio asirio, y eso estaba demasiado lejos. Entonces, díganme ustedes, una ciudad que está muy cerca de Palestina, en donde se pudo haber escrito el evangelio, ¿cuál creen ustedes que pudo haber sido? Lógicamente, Alejandría. Entonces, es que no había otra. ¿Para dónde te vas a ir? Si para este lado tienes a Libia, y para este lado tienes nada, un montón de desiertos, hasta llegar a lo que en aquel momento era el imperio asirio, que estaba ahí, estaba arriba y abajo, entonces no había manera. Entonces, ¿dónde fue muy probablemente escrito el evangelio si no existía Jerusalén? En Alejandría. ¿Y quiénes eran los que estaban trabajando filológicamente en Alejandría? Los monjes de Serapis, obviamente, los mismos que habían inventado, pero es que ellos ya lo sabían porque eran productores de dioses. Cada vez que había un problema era mucho más sencillo y más barato inventar un dios para que la gente se callara y se quedara quieta y no se empezaran a matar entre ellos en guerras civiles, a tener que dedicar un montón de sumas millonarias a preparar un ejército para ir a invadir a una gente en una guerra civil. Muy interesante esa pregunta, Romina. Ellos hablaban griego heleno, por supuesto. Ellos hablaban griego y escribían griego demótico. Entonces, ¿cómo puede ser que los evangelistas no escribieron los evangelios y no tenemos ni un solo evangelio, ni un solo evangelio escrito en hebreo, no es de hebreo, en arameo, perdón, que es el antiguo hebreo, sino que todo está escrito en griego, que era la lengua de Alejandría? Entonces, ya están viendo un poco la relación histórica. Entonces, muy importante, cualquier persona que esté creyendo en las vainas del Nuevo Testamento y la Biblia, no saben nada de historia, Cualquier persona que se sienta y vamos a ver qué pasó aquí, tú, y se pone año por año, vamos a poner, como me puse yo, y se lee la Biblia, y se lee el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento también, te das cuenta que aquí hay un hueco demasiado grande para rellenar. ¿Cómo se podría resolver el problema de Jesús de Nazaret? Que se encuentre un documento anterior al año 125, que se encuentre una reliquia anterior al año 125, que se encuentre un templo, que se encuentre una cueva, que se encuentre lo que sea. Pero mira, es que no necesitamos nada, necesitamos esto, mira, esto, mira, esto. Con esto de evidencia, ya, listo, ya tenemos una excelente evidencia de la existencia que nos pueda llevar hacia el camino del Jesús histórico y después del Jesús de los milagros. Pero si ni siquiera tenemos constancia de que existió ningún Jesús histórico y que todo esto fueron nada más que mezcolanzas egipcias, entonces ¿cómo podemos creer que existió absolutamente nada de que esté relacionado con el Jesús de los evangelios? Entonces, bueno, yo creo que ya hablé bastante, hay muchísimo más que contar, por supuesto, esto no es nada más que la punta del iceberg. ¿Qué les cuento? Que todas estas son cosas que son, yo les hice un resumen muy escueto, muy ridículo, muy corto, ¿no? muy barato. Estas son cosas que ustedes tienen que sentarse y pueden tomar meses antes de poder. Pero bueno, por lo menos ahora tienen una idea, ¿no? Es muy importante que sepan lo del P52, el papiro que es lo más antiguo que tenemos, que en el año 70
A ver, ¿qué dice? Y las guerras se hacen por conquistar territorios o por recursos. Y tú dices que la manera de evitar guerras civiles era a través de nuevos dioses. Por supuesto que sí. Porque no estamos hablando de conquistar territorios. Ya Alejandro había conquistado absolutamente todo. Ese territorio era de ellos. Entonces, ¿qué prefieres tú? ¿Tienes una gente que se va a empezar a matar allá en Judea? Y tú tienes dos opciones. O bien le dices a unos filólogos que se inventen un dios y mandas un grupo de gente para allá para que digan que eso es así. O inviertas millones de las arcas del país en mandar al ejército para que se calmen. Básicamente lo mismo que pasa hoy cada vez que sale la gente a protestar y sale la policía. Bueno, cada vez que sale la policía, esos son miles que se pierden. Cada vez que mandan exacto, muchas gracias, una guerra civil no es para conquistar, es interna. Muchísimas gracias por esa aclaratoria, lean los comentarios, muy inteligentes. Entonces, ya ven todos los huecos y vacíos que hay. Luego, todas las cosas de las religiones de Oriente y del Medio Oriente que básicamente tienen su nacimiento y su propia existencia en lo que hizo el señor Alejandro Magno y el que arrastró todo lo que hicieron los egipcios, y las historias del Nuevo Testamento que son copias de textos egipcios. Lean, yo qué sé, el náufrago. Es un cuento egipcio. Hay de hecho uno de los cuentos que es un niño que es capaz de leer pergaminos sin necesidad de abrirlos, que eran cosas que se le atribuían a Jesús después. Entonces, eso se llaman arquetipos, como les dije antes, arquetipos religiosos. Son los mismos arquetipos de la antigüedad que se repiten muchas veces después. Y luego, por supuesto, empiezan a aparecer otras religiones. Por supuesto que si todo esto de Jesús es mentira, que son básicamente las bases de todas las religiones abrahámicas, todo lo que vino después, como el Islam, la iglesia de todos los santos, los mormones y todo eso es más mentira todavía. Bueno, y el Antiguo Testamento, que tampoco sabemos quién lo escribió, porque se lo atribuyen a Moisés. Pero en una de las partes del Viejo Testamento, Moisés cuenta sobre la muerte de Moisés. Explíqueme a alguien cómo Moisés cuenta sobre la muerte de Moisés. ¿Cómo Moisés escribió sobre la muerte de Moisés? ¿Alguna idea ahí? Yo no tengo ni idea. ¿Cómo Ramón puede escribir sobre la muerte de Ramón? ¿Cuándo murió Ramón? En fin. Bueno, vamos a pasar a algunas preguntas. Vamos a hacer algunas preguntas. Escríbame ahí las preguntas. Vamos a responderlas y luego yo me voy palca. A ver. Sí, una guerra civil es exactamente eso. Como les decía antes, esto lo voy a guardar nada más 24 horas porque ahora ya no se guardan como antes, sino que se quedan ahí en una Instagram TV y bueno, no es tan cool como antes. Me gustaba más antes, pero se borraban solos y tal. Tampoco quiero esto que se quede mucho. Me habían dicho esta mañana un comentario muy interesante. Bueno, en realidad no, pero un comentario religioso. Me dicen que yo creo en lo mismo que creen los religiosos. Yo creo en textos que escribieron otras personas. Entonces, no, así no funciona la ciencia. No es que yo creo en libros que escribieron otras personas. No, la ciencia funciona por experimentación. Es decir, hay un hecho histórico. Vamos a decir, yo tengo aquí unas partituras de Schubert, perdón. Esta partitura la escribió Schubert. Ajá. Dice aquí, Schubert el título y dice aquí Schubert. ¿Yo voy a creer inmediatamente que esto lo escribió Schubert? No, yo tengo que chequear. Esto se va a cortar en 1 minuto y 45, entonces lo que voy a hacer es guardar esto y después voy a hacer otro para las preguntas, pero las preguntas no las voy a guardar. Entonces, ¿qué pasa? Que esto lo escribió Schubert. Mira, yo no lo sé, a priori voy a pensar que no, necesito una prueba contrastante, entonces voy a encontrarme después otro documento más antiguo en donde se ve que efectivamente escribió una cosa, entonces ya tengo un texto comparativo. Mi conclusión es, muy probablemente esto sí lo escribió un hombre llamado Schubert, pero todavía no estoy totalmente seguro. Tengo que buscar textos comparativos. Entonces, ¿cómo funciona la historia? ¿Cómo funciona la ciencia? Con comparación y con evidencia. Tengo que ver, bueno, un libro puede decir misa, pero yo no le voy a creer. Yo tengo que compararlo. Tengo que ver diferentes autores. Tengo que ver diferentes puntos de vista, a ver si todos concuerdan en una cosa y así yo saco una conclusión. No puede ser que porque me lo diga un texto, entonces yo voy a creer ciegamente en el texto. No funciona así. Eso que me molesta. Lo que pasa es que esas cosas me parecen tan evidentes que no sé cómo alguien me puede decir que creer en Dios es lo mismo que creer en la gravedad o que creer en la teoría de la relatividad o en la teoría de las cuerdas o qué sé yo. Entonces, ahí no me saca la piedra.
¿Qué creían las personas de la época de Alejandro Magno? Bueno, muy difícil de decir porque el imperio era demasiado vasto. Algunos lo odiaban, otros lo amaban. Pero sí les digo que Alejandro Magno tenía una cosa muy interesante, y es que Alejandro no agarraba esclavos. Él era de hecho muy liberador. Entonces, bueno, un crack me dice. Bueno, voy a guardar esto y voy a empezar otro en vivo para las preguntas y así hablamos un poquito más con nosotros. Y bueno, voy a guardar este por 24 horas. Acuérdense, nos vemos en un minuto.